Buenos días. En esta clase teórica de sociología lo que vamos a ver son los modelos de desarrollo de Vernon-Rutan aplicados al desarrollo productivo de Tucumán, ¿sí? Vamos con la primera. Tucumán, previamente, como hemos dicho, estaba densamente poblado por poblaciones indígenas que ya conocemos, los lules, los diaguitas, pero que tenían todos un esquema de producción que era un modelo conservacionista. Acordémonos que todos estaban bajo el régimen del Inca, a donde las tierras se las otorgaba el Inca a la familia para la producción, y esa producción debía ser llevada y redistribuida en el imperio, ¿sí? Y la familia tenía a su vez la producción para ello. La diferencia entre Tucumán y Buenos Aires, ya dijimos, densamente poblado, y Buenos Aires escasamente poblado. ¿Cuál era el interés de la apropiación de tierra en Buenos Aires? Las vacas. Acuérdense que teníamos el negocio de la venta de tasajo, carne salada, para los esclavos, los ingleses en el Caribe, ¿sí? En cambio, lo que era el norte del país, la importancia de tomar las tierras era la apropiación de los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas eran la fuerza de trabajo de las grandes haciendas productivas que habían acá. Entonces, hasta el objetivo de por qué apropiarse de la tierra era diferente. En el segundo caso, la diferencia en modalidad de conquista, ¿sí? En lo que es la Pampa, recordemos, las conquistas del desierto eran conquistas violentas a través del ejército, matando a los indios, ni siquiera una negociación previa, simplemente era la toma de la tierra. Y a esos indígenas que vivían ahí se los, llamémosle, exportaba hacia el norte del país, porque en ese momento esto no era un país, nos recordemos, éramos una colonia española, se los mandaba al norte del país para los trabajos en las haciendas ganaderas, que luego iban a pasar a ser las haciendas con cañaverales, ¿sí? En cambio, en Tucumán, la apropiación fue muy fácil, mucho más fácil que en la Pampa, porque al ser la población indígena acostumbrada al imperio inca, simplemente con la toma del poder del imperio inca, la población no cambia su condición. La población sigue trabajando en pos de algo superior, que en este caso pasan a ser los españoles o los descendientes de los españoles, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen para arraigar a esa gente cuando conquistan las tierras acá en Tucumán? Fácil, siguiendo con el mismo esquema, permitiéndole estar en la parcela productiva que tenían, a cambio de que en vez de mandar la producción, como era en la época del Imperio Inca, mandar la producción, simplemente lo que hacían era permitirle producir, pero tenían que pagar esa tierra con mano de obra, ¿sí? Y eso es lo que va a dar después lo que se llama peonaje servil. Ahora bien, en Tucumán, esas grandes haciendas ganaderas tenían un tiempo muerto en el año. Cuando llegaba el invierno, como ustedes saben, la ganadería, cuando llega el invierno, no tiene gran movimiento. ¿Por qué? Porque la época donde las vacas se preñan, no hay que hacer mucho movimiento de hacienda, hay poca pastura. Si la hacienda se mueve, necesita alimento, por lo tanto no hay que moverla, que consuma lo poco que tiene alrededor. Entonces en esa etapa había mucha mano de obra muerta, y como estamos hablando, acuérdense que eran poblaciones totalmente aisladas, y en el norte del país se daban las condiciones climatológicas para el crecimiento y el cultivo de la caña de azúcar, se empieza a desarrollar como parte de activar ese tiempo operativo muerto de estas haciendas, el cultivo de la caña de azúcar, y por ende también el peonaje servil que tenían a través de los indios y los criollos que estaban en esa época, los indios y los mestizos en realidad que estaban en esa época en las haciendas, pasaban a formar la mano de obra de estos cañaverales, ¿sí? Las diferencias de visión de país que tenían tanto una población que era la de la Pampa húmeda con la de Tucumán eran notorias, y podemos hacer también una comparación con unos años de diferencia con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Si ustedes recordarán en las películas las famosas guerras de secesión en Estados Unidos, que obviamente se dieron previo a lo que se dio acá, vamos a encontrar una llamativa igualdad entre los desarrollos y los procesos de los dos países, tanto de Estados Unidos como de Argentina. Lo que vamos a ver más tarde es que derivan en distintos modelos de país después, que depende de quién gane la batalla nada más.
Vamos a analizar el modelo fronterizo en Tucumán. El modelo fronterizo en Tucumán, primero lo que les quiero explicar es que para estudiar este tema, lo que hay que hacer es estudiarlo razonando. No hay que aprender nada de memoria. La historia aprendida de memoria se la olvida. Lo que vamos a estudiar es cómo, a través del razonamiento, vamos a ver que una cosa lleva a la otra. Son todos hechos concatenados. ¿Estamos de acuerdo? El modelo fronterizo en Tucumán, acordémonos que los primeros modelos que eran los conservacionistas, después cuando hay un aumento de producción, al no haber tecnología que hace que produzcamos más en la misma superficie, ¿en qué derivamos? En un modelo fronterizo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí, modelo fronterizo. ¿Por qué modelo fronterizo en Tucumán? El modelo fronterizo en Tucumán se va a desarrollar con estas tomas de tierra, ¿sí? Cuando quieren producir más, al no tener tecnología, no conocerla, ¿qué hacemos? Avanzamos en la frontera. ¿Cómo era la situación previa al desarrollo de este modelo fronterizo? Los primeros ingenios que se desarrollan, dijimos que ¿dónde se desarrollan? En estancias ganaderas, ¿sí? Los primeros ingenios tenían una particularidad con respecto a otros ingenios en Centroamérica. Punto 1, no eran esclavistas como los ingenios de Centroamérica. Recordemos que era precisamente la pampa húmeda la que vendía esa carne para esos esclavos de aquellos ingenios en Centroamérica, ¿sí? En cambio, en estos ingenios en Tucumán no eran esclavistas. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, el hecho de tener la población indígena sumisa, que ya vivía en parcelas en la época del Inca y que lo único que hace es cambiar de mano el poder, pero sigue la estructura donde ellos vivían en una parcela y en este caso, como dijimos, en vez de pagar como le pagaban al Inca el tipo impuestos, en vez de pagar con mercadería, en este caso pagaban con trabajo, por lo tanto no había necesidad de esclavizar a nadie, ya estaban ahí, ¿estamos de acuerdo? Pero tampoco estos ingenios eran como otra cosa que los diferencia de los ingenios centroamericanos es que no eran exportadores. ¿Por qué no eran exportadores? Bueno, geográficamente era imposible que sean exportadores. Estábamos en el norte del país, lejísimo de nuestro puerto más cercano que era Buenos Aires, 1.300 kilómetros en aquella época, ¿sí? Y lo que es peor es que acuérdense que en esa época, como dijimos antes, estaban muy desconectadas las poblaciones y había lo que era muy común de esa época, el pillaje. Por lo tanto, no podíamos decir que teníamos una ruta loable para realizar una exportación, aparte de ser lejos y aparte de no tener la tecnología para llevar en tiempo y forma los productos para exportar. Sumado a eso, que nuestro puerto de Buenos Aires quedaba lejísimo de los centros de consumo, que en este caso era Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos características como estos primeros ingenios no eran esclavistas, ni tampoco eran exportadores. Dos condiciones típicas que sí tenían los ingenios de Centroamérica. El otro punto, ¿por qué no eran exportadores? No nos olvidemos, por una cuestión geográfica. ¿Por qué no eran esclavistas? Por una cuestión preexistente previa de una organización social que existía ya con el Imperio Inca y que al pasar de mano no cambia nada para los indígenas, excepto en cómo pagar esa parcela en la cual vivían. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá le llamemos que no eran esclavistas por una situación sociopolítica que lo diferencia de los ingenios de Centroamérica. Ahora bien, ¿cómo era la tecnología de esos ingenios? Era una tecnología muy rudimentaria. Los trapiches, como los que tenemos en el Obispo Colombre en el parque, eran trapiches tallados a mano en madera. ¿Y cómo se producía el azúcar en ese momento? Pues se sacaba el jugo de la caña y ese jugo se lo hervía durante horas hasta que se obtenían las mieles, ¿sí? Esas mieles luego pasaban al proceso de decantación a donde se formaba el azúcar. Obviamente ustedes imaginarán cómo era el azúcar en esa época. Era un azúcar que era húmeda, que no tenía el grano tan identificado, ni diferenciado, ni separado como el que conocemos hoy nosotros.
Hoy nosotros podemos encontrar, no el azúcar blanca, refiriéndonos al azúcar morena que podemos encontrar en el mercado nosotros, ni siquiera era parecido a eso. Era más bien una miel grumosa, ¿sí? Muy húmeda, o cuando estaban bien diferenciados los cristales, lo mismo, era como un azúcar muy humedecida, con muchas impurezas, ¿sí? En esa época se quemaba la caña de azúcar, se pelaba y se quemaba la caña de azúcar, así que teníamos muchas impurezas, ¿sí? Ese era el tipo de producto que teníamos, así que tampoco era un producto que se podía exportar, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, hemos dicho que estos ingenios no eran esclavistas, ni eran exportadores. Ahora, si no eran esclavistas, ¿cómo era esa mano de obra? Veamos la mano de obra. Esta mano de obra dijimos que era peonaje servil. Esto les recordará un poco a la situación feudal. ¿Se acuerdan cuando en la época feudal, en los castillos, el dueño de la tierra era el conde o era el príncipe y quienes producían eran los siervos de la gleba, peonaje servil? Quienes producían la tierra, ¿a cambio de qué? Les entregaban una parcela que respondía a la capacidad productiva de la familia y ellos pagaban los impuestos con la misma producción, que era como previamente hacían los indígenas en el Imperio Inca. Y en este caso, lo único que cambia, ya dijimos, que era simplemente que se pagaba con producto, ahora se pagaba con mano de obra. Ahora, ¿cómo era el proceso? Primero, esta mano de obra se la utilizaba para la yerra. ¿Qué era la yerra? Era el manejo del ganado, cortarle la oreja, castrar el toro, separar el ternero, todo lo que atañe al rodeo. Después, cuando llegaba el tiempo muerto, ¿qué se hacía? Se los llevaba al cañaveral y trabajaban en el cañaveral. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Por qué no se desarrollaban más estos ingenios? Tiene que ver con esto y por la mentalidad que tenían en esa época este tipo de los dueños de los ingenios. Cuando hablo de mentalidad, ubiquémonos en lo que era Inglaterra en esa época, desarrollo industrial en Inglaterra. ¿Cuál era la mentalidad de Inglaterra en ese momento? Yo desarrollo la industria y los mismos obreros que trabajan en mi industria son mi mercado. Por lo tanto, tengo que darle condiciones y efectivo a mis obreros para que yo pueda desarrollar el mercado, para que yo pueda colocar el producto. En cambio acá seguíamos con la mentalidad colonial que venía de España, que son las diferencias de desarrollo que tenemos. ¿Por qué? Porque la mentalidad colonial pensaba en la extracción nada más de los productos al más bajo costo posible y en la venta en otro mercado, no en el desarrollo del mercado. Por lo tanto, lo que teníamos acá era, por ese mismo motivo, un azúcar de mala calidad, pero que no se terminaba de desarrollar nunca porque suficiente con lo que se producía abastecía el mercado local y a lo sumo el mercado de la pampa húmeda y nada más. ¿Me entienden? Porque la distinta mentalidad que había. Y esto manténganlo presente porque eso va a marcar todo el desarrollo productivo del norte argentino hasta prácticamente nuestros tiempos. La mentalidad marca la diferencia. Dijimos que íbamos a comparar con Estados Unidos y dijimos que íbamos a comparar con Inglaterra. Bueno, comparemos con Estados Unidos en este caso. En este caso, el desarrollo del mercado que tiene Estados Unidos se da, como ustedes habrán visto en las películas, la famosa guerra de secesión, ¿sí? Que estaban los del norte contra los del sur eran los esclavistas, los de los algodonales, que tenían a todos los esclavos y no querían desprenderse de eso, que era una mentalidad muy similar a la que tenían acá, que venía de España. En cambio el norte, ¿por qué peleaba con el sur el norte? No porque quisiera liberar los esclavos, porque tenían las ansias de la igualdad del hombre, no, simplemente porque querían desarrollar un mercado y tenían una gran masa de esclavos que podía pasar a ser obrero, cobrar un sueldo y consumir los productos que se producían en el norte. Esa fue la verdadera causa de una guerra de secesión en Estados Unidos, cosa que acá la vamos a ver posterior, también luchan las dos mentalidades, pero en Estados Unidos quien gana es el norte de Estados Unidos, que era el industrial, que era el liberal, que era el que desarrolla mercado, y acá en Argentina quien gana
en las batallas entre una mentalidad agroexportadora de la pampa húmeda y una mentalidad industrialista del norte, es la pampa húmeda agroexportadora. Por eso tampoco terminan de desarrollarse las industrias acá. Ahora bien, estos ingenios no tenían esclavos, pero tampoco tenían proletarios, como dijimos, con este peonaje servil. ¿De qué les servía? Tenían una mano de obra prácticamente gratis, muy barata, y tenían un fácil control sobre esa mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que no tenían? Un mercado para colocar su producto. ¿Cómo va creciendo el desarrollo de ese producto? A la par del crecimiento poblacional. Acuérdense que en la época de los modelos conservacionistas, el crecimiento productivo iba de la mano del crecimiento poblacional, que era el 1% anual. Por lo tanto, la producción de materias primas alcanzaba para esa población, que es este el caso que tenemos, ¿sí? Con muchos años de diferencia a como lo estudiamos con Vernon Rutan en otros lugares, pero se va replicando en nuestras latitudes a esa velocidad. Ahora bien, estamos hace un rato hablando de mercado, hablemos entonces del mercado. El tercer punto que tenemos, van viendo cómo una cosa lleva a la otra. Cuando hablamos primero de la situación previa, de las diferencias de la Pampa con el norte del país, hablamos también de cómo eran esas estructuras de los ingenios. Vamos a ir repasando paso a paso. ¿Cómo eran esas estructuras de los ingenios? Esa estructura de los ingenios nos lleva a hablar de, al no ser esclavista, nos lleva a hablar de la mano de obra. Hablamos de la mano de obra. ¿Cómo era la mano de obra? Era peonaje servil. Ahora, ese peonaje servil, que es parte de la población, traduzcamos población igual a mercado, pues hablemos de cómo era el mercado. El mercado, dijimos que era esa población y que eran rutas inconexas con Buenos Aires. Había conexión, acuérdense que salían los productos por Buenos Aires, pero había mucho pillaje, mucho vandalismo, guerras internas, y eso contra qué atenta contra el desarrollo del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pretende este norte del país, estos industriales recién empezándose a desarrollar? Pretenden desarrollar el mercado, pero ¿cómo iban a desarrollar el mercado si teníamos condiciones como aduanas entre provincia y provincia? Porque previo a que esto sea un país, había existencia de provincia, todavía no estábamos unidos en una nación. Entonces cada provincia tenía su aduana y aplicaba el impuesto que quería. ¿Y en qué se traducía que haya aduana? Que los productos de acá hasta Buenos Aires se encarecían enormemente. Buenos Aires, cuando recibía de Europa productos, los recibía más baratos que del mismo norte argentino, porque a esto no solo había que sumarle los altos impuestos, sino volvemos al mismo problema que nombramos recién, que era el vandalismo, que eso es un costo extra que había que considerar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estas aduanas a su vez también servían, como les acabo de decir, los productos que venían de Europa venían productos ya industrializados, porque ya se estaba dando la revolución industrial en Europa, venían a un precio muy bajo, pero estas mismas aduanas ayudaban a su vez a proteger los productos del interior. ¿En qué sentido? Que los productos que llegaban al puerto de Buenos Aires, hasta que lleguen a los centros de consumo en el interior y compitan con los productos que se producían acá, llegaban muy encarecidos. Por lo tanto, eso ayudaba a que no hubiera una competencia de precio, sí, la había, pero a favor de los productos de acá. Cuando esto a su vez tiene, como decimos, tiene un lado malo y tiene un lado bueno, que era que protegía los productos del interior. Ahora, este lado malo también se traducía en el poco desarrollo industrial debido a que al vandalismo y los altos impuestos de la aduana no permitían entrar la tecnología para desarrollar la industria del interior. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que era bueno para proteger el producto, por el otro lado era malo porque no permitía el desarrollo tecnológico que abarate y acelere los procesos productivos. ¿Cuándo se acaba esta situación? Cuando en 1852 se da el famoso Pacto de San Nicolás, que establece que se eliminan las aduanas interiores porque las provincias empiezan a pensar en la unión en una nación, en un solo país. Entonces no se puede hablar de un país con una misma mentalidad
si tenemos aduanas todas diferentes en las diferentes provincias que nos vayan generando costos y no desarrollo. Ahora bien, llegamos a la situación que eliminamos las aduanas. Entonces, ¿qué nos trae eso aparejado al eliminar las aduanas? Nos trae aparejado que esta baja impositiva, que esta baja de costo nos permite el desarrollo de las rutas. Y el desarrollo de las rutas, ¿qué nos va a traer directamente de consecuencia? La entrada de la tecnología. Por lo tanto, el punto que sigue, ¿cuál va a ser? La mecanización de la industria acá en el norte. La consecuencia directa de la eliminación de las aduanas, ¿cuál es? La mecanización de la industria. Esa mecanización de la industria viene de la mano de ¿quién? Algo muy importante, el ferrocarril. Traer esos trapiches de fundición, traer esas ruedas de fundición para mover los trapiches, esos engranajes, a carreta era imposible, pero el desarrollo del ferrocarril permite en 1800, 1876 más particularmente, que llegue el ferrocarril a Tucumán, que traen exactamente con el primer ferrocarril que llega el primer trapiche a Tucumán. Y ese es el comienzo de la mecanización y desarrollo de la industria azucarera, ¿sí? Entonces, algo muy importante que en 1876 un paso es eliminar la aduana y el otro paso es el acelere de las conexiones, del comercio, lo que trae aparejado también la tecnificación. Ahora, estamos acá, tenemos el ferrocarril, traemos tecnología, ¿qué podemos sacar afuera? El producto. Entonces, ¿qué desarrollamos con el ferrocarril? El mercado. Conectamos las distintas ciudades y tenemos desarrollo de mercado para nuestro producto. O sea, esto, a la vez que trae la tecnología, nos permite enviar el producto. ¿De dónde traen esta tecnología? Si bien en un montón de clases hemos visto que nunca, lamentablemente, se ha desarrollado tecnología propia en este país, este tampoco ha sido el caso. La tecnología traída para la industria azucarera era la tecnología desarrollada por Europa para competir precisamente con el azúcar de aquellos ingenios que nombramos al principio, los ingenios esclavistas de Centroamérica. Para un azúcar tan barata, de algo que no tenía un costo de mano de obra, ellos desarrollan la industria de la remolacha. Zona fría, no hay cañaveral, pero hay remolacha, desarrollan los ingenios para remolacha azucarera. Esa es la misma tecnología que se trae acá. Quedan registros de esa época, ¿saben cuál? En el Ingenio San Pablo. Ubican el Ingenio San Pablo. En el Ingenio San Pablo, el gomero gigante que hay en el Ingenio San Pablo, ese árbol tan hermoso que hay ahí, lo traen en el primer ferrocarril, lo trae Roca y lo plantan en el Ingenio San Pablo cuando traen los trapiches. Esas son cosas que quedan de esa época, pequeños detalles. Ahora bien, esta mecanización industrial, esta tecnología, pero seguimos con la mentalidad colonial. Queremos tener el desarrollo industrial, pero al más bajo costo posible. ¿Por qué digo con nuestra mentalidad con la mentalidad colonial de la época de los españoles? Porque pretendíamos generar un producto muy barato, que la mano de obra no nos cueste, y ese producto no lo pensábamos colocar en un mercado local, sino pensábamos colocarlo en la pampa húmeda. Por lo tanto, seguimos con el peonaje servil, no modificamos el mercado, no queremos crear mercado, lo queremos crear afuera, ¿me entienden? Seguimos pensando en esta región como una gran hacienda, y esa es la mentalidad colonial que impide el desarrollo del mercado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo logramos pagar esas inversiones? Porque traemos tecnología, y la tecnología, si recordamos el capítulo de Camila Montesino, genera lo que se llama el ciclo de tecnificación, endeudamiento. Nos endeudamos para comprar la tecnología, hay que pagar esa deuda. ¿Y cómo la pagamos? Con aumentos de producción. Pero ¿cómo aumentamos producción si no tenemos tecnología para aumentar la producción in situ? Corremos la frontera. Entonces lo que estamos viendo en esta época es una convivencia de dos modelos. Del modelo
fronterizo en la parte productiva, campo, y el desarrollo ya total del modelo de impacto urbano industrial. Solo que en este caso, por una mentalidad y por una falta de tecnología, tenemos la convivencia de dos modelos al mismo tiempo. Es el momento de transición, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lográbamos? No teníamos esclavos, teníamos que aumentar las tierras. Entonces, ¿sobre qué tierra avanzamos? Sobre las mismas tierras que le estábamos dando en ese momento a los indígenas. Entonces, cuando avanzamos y producimos caña y vamos corriendo la frontera, llegamos al punto que no tenemos más frontera, tenemos todas las tierras productivas a mano de los ingenios. Entonces, ¿por qué se va a quedar esa gente? No se quedan, se empiezan a ir. Entonces, ¿cómo logramos que se queden? Se saca la famosa ley del conchavo. La ley del conchavo, que significaba que si alguien no tenía un trabajo que estaba estipulado en una papeleta que decía que trabajaba para una determinada estancia, ¿sí?, estaba fuera de la ley. Por lo tanto, si estaba fuera de la ley, iba a la cárcel. Y si iba a la cárcel, de ahí nomás se lo tomaba y se lo llevaba a una estancia para que trabaje en forma de pago por haber quebrado la ley, por no trabajar. Era todo un círculo vicioso, todo cerrado, ¿me entienden? Entonces, esa es la mentalidad colonial que les estoy hablando, a donde yo tomo la mano de obra, quiero que sea gratis, quiero que sea barata, y no pienso que en lo que trabaja es el mercado que tengo que desarrollar. Entonces, seguimos con el desarrollo tecnológico e industrial, lo tenemos, pero de a poquito, muy lento. No crecemos porque no desarrollamos mercado. Ténganlo presente a eso, porque eso es lo que nos diferencia en el desarrollo que tiene Inglaterra. Inglaterra, ya les he dicho, desarrolla su industria y es su mismo proletariado el mercado, ¿sí? Entonces, primero coloca el producto lo más cercano posible, barato y mucho producto, y nosotros no, hacíamos todo al revés, todo lejos, costoso, ¿sí? Ahora bien, necesitamos pagar la deuda, extendemos los cañaverales sobre tierra que antes tenían la familia productiva, ahora no la tienen, pero queremos que sigan trabajando, sacamos la ley del conchavo, con eso los retenemos ahí adentro, pero también generamos un costo extra, porque esa gente que estaba obligada a estar ahí a través de la ley del conchavo, obviamente si no se podía escapar, saboteaba. Entonces teníamos un costo extra. Entonces en ese momento, si bien no estábamos tecnificando, nuestra industria era costosa y encima no teníamos un mercado cerca. ¿Van entendiendo el porqué del lento proceso de desarrollo de esta zona? Ahora bien, cuando extendemos los cañaverales, ya no tenemos dónde más extender. ¿Qué hacemos? Y necesitamos más materia prima, porque estos ciclos de tecnificación y endeudamiento, como vimos en la lectura de Camila Montesino, continuaban, porque cada año que pasaba había nueva tecnología, la seguíamos incorporando, el ferrocarril la seguía trayendo y había que seguir pagando y ya no teníamos a dónde extender. ¿Qué se hace? Se avanza sobre las tierras que sí tenían dueños, que eran productores de otros productos, llámenle en hortícola, llámenle en ganadero. Entonces se los empieza a gravar con altos impuestos a esos productores para que dejen de producir eso y vayan a producir caña, para que esa caña pueda nutrir los trapiches. ¿Sí? ¿Entienden cómo vamos? Bien. Ahora bien, ¿qué se hacía con la ley del conchavo? Teníamos los peones que estaban en el cañaveral y aquellos que escapaban, ¿qué se hacía? Iban presos y cuando se los sacaba, se lo usaba como mano de obra para trabajo forzado para el desarrollo de la infraestructura que necesitaba esa industria. Los caminos, nuevas vías, la puesta o construcción de más ingenio o ampliación de ingenio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pretenden los ingenios en ese momento? Están empezando a chocar con no solo límites de tierra, sino límites productivos, con altos costos. Entonces, ¿qué tratan de hacer los ingenios? Empieza ahí la época donde los ingenios, hasta el día de hoy, todos sus costos los trasladan a los demás. Entonces empiezan con el tema de los productores. Como yo les dije, prácticamente obligan a que los productores hagan caña, pero la caña se la pagaban tan bajo que el productor nunca llegaba a progresar ni a salir de ahí. Por lo tanto, era también un productor cautivo, no tenía dónde más ir con su producto, era la caña y era el ingenio. Entonces empiezan a trasladar costos. Ahora bien, el Estado llega también, como todo, llega a un límite. Los productores no eran infinitos, los peones serviles no eran infinitos, y había que seguir tecnificando
para tratar de abaratar y producir más. Con el ferrocarril ¿qué tenemos? Desarrollo de mercado. ¿Por qué? Porque mandamos el producto a otro lado. Y el Estado ya tiene el mercado del ingenio, pero tiene que poder pagar la producción de todo eso. ¿Qué hace el Estado? Crédito público. Aclaremos, el Estado eran los mismos que los dueños de los ingenios. Eran iguales, eran las mismas élites gobernantes. Entonces se autoprestaban el dinero. Crédito público para pagar la tecnología que la traía el ferrocarril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la mano de obra de dónde la sacábamos? De la cárcel. ¿Que quién la proveía? El Estado. ¿Que quién era el Estado? Ellos mismos. Era todo un círculo vicioso. Ahora bien, tenemos un ferrocarril que nos permite traer tecnología y producir más y mandar el producto afuera. Tenemos crédito público que nos permite comprar esa tecnología y tenemos mano de obra barata. Por lo tanto, producimos mucho. ¿En qué deriva eso? En la primera crisis azucarera. Porque ya logramos saturar el mercado y cuando se satura el mercado viene la primera crisis azucarera con caída de precio. ¿Cuál es la primera acción que realizan ellos? Derogación de la ley del Conchavo. En el acto, porque ya no necesitaban tanta gente, tenían que bajar la producción y ya pasaba a ser un costo y no una mano de obra barata. Por lo tanto, derogan la ley del Conchavo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto lleva a la primera crisis y esto deriva en la derogación del Conchavo. O sea, gracias a la crisis se libera a la gente. Ahora bien, si derogamos la ley del Conchavo, ¿con qué mano de obra trabajamos? No teníamos con qué. Entonces, ¿qué se hace? Se le vuelve con el viejo esquema a entregar parcelas de 1 hectárea a las familias para que sean ellos los que trabajen la caña a modo de mano de obra y que no se vayan. Empiezan a redistribuir pequeñas parcelas, no grandes extensiones, pequeñas parcelas a las familias para lograr el arraigo de esa gente y que siga existiendo mano de obra. ¿Y eso a qué da origen? Al minifundio cañero, al minifundio que hasta el día de hoy existe. Ahí empieza el minifundio cañero. Bien. Ahora, este minifundio cañero que tenemos acá, ¿qué me va a generar? Empieza a exigir. ¿Por qué? Porque ahora yo soy dueño de la tierra. Está bien, no me alcanza para progresar, pero sí puedo exigir porque ya soy dueño de la tierra. Y esa exigencia que le empiezan a hacer al Estado deriva ¿en qué? En la primera estación experimental. ¿Por qué? Atado de la mano, yo exijo condiciones mejores para mi producto, pero ¿y quién me lo va a dar? Yo no lo puedo pagar. Entonces el Estado genera la estación experimental Obispo Colombe, 1909. ¿Estamos de acuerdo? La estación experimental agroindustrial Obispo Colombe, desarrollada en 1909. ¿Sí? Para apoyar el desarrollo de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué nos encontramos acá ahora? Nos estamos encontrando en el cambio de modelo ya total. ¿Por qué? Estamos viendo que el Estado ya está interviniendo en muchos procesos. Estaba interviniendo con la ley del Conchavo, ¿se acuerdan? Estaba interviniendo con créditos fiscales, está interviniendo ahora en la tecnología. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? Al nacimiento o la puesta en marcha ya del modelo proteccionista. Ya hemos dejado de lado el modelo fronterizo, el impacto urbano industrial, ahora estamos en el modelo fronterizo, en el modelo proteccionista. ¿Estamos de acuerdo? Modelo proteccionista. Como ven, una cosa lleva a la otra. Son todas concatenaciones de hechos que se van dando de adrede o no. En muchos casos ha sido programado y en muchos casos no. Pero un modelo va al otro por una concatenación de hechos o por la saturación misma del modelo. En este caso, la saturación misma del modelo nos lleva a este modelo proteccionista porque el Estado empieza a intervenir. ¿Sí? ¿Cuándo se da esto? Dijimos que en 1909 se desarrolla el experimental, en mediados del 20
empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos un alto desarrollo de la producción. Teníamos la tecnificación, teníamos ahora la gente con las parcelas, tenemos la experimental sacando variedades, haciendo asesoramiento técnico, tenemos el Estado dándole crédito a los ingenios, tenemos el ferrocarril, son toda una suma de hechos que nos llevan a que haya que ordenar esto porque volvemos, ya tuvimos la primera crisis, se vienen las que siguen. Entonces, a mediados del 20, ¿sí?, ya empiezan los gobiernos democráticos, no se olviden, Irigoyen, ¿sí?, todos esos gobiernos democráticos, empiezan las leyes sociales, las leyes de protección, por lo tanto, empiezan los conflictos también, porque antes no había conflicto, simplemente había un patrón y había un poder del Estado, un poder de policía que soslayadamente en realidad tenía semi-esclavitud la gente, los conflictos se arreglaban lamentablemente de una manera muy rápida, ¿sí? En este caso ya empiezan los conflictos sociales a como los conocemos nosotros, con desarrollo de gremialismo, ¿sí? Y empieza el primer gran conflicto social, que es el de los productores con los ingenios, que deriva en el famoso laudo Alvear. Marcelo T. de Alvear alrededor del 20 se genera el primer conflicto, cañeros industriales, que hasta el día de hoy los tenemos todos los años y ustedes son parte de eso, pero ese primer conflicto que se desarrolla ahí lo resuelve Alvear con el famoso laudo Alvear. ¿Cómo hace eso? Esto empieza de esta manera. Productores que empiezan a exigir sus derechos, obviamente, presionan al Estado para la sanción de leyes protectoras en el comercio, laborales, ¿sí? Ahora, todas estas leyes favorables a los productores le permiten a los productores a su vez el desarrollo de tecnología, ¿cuál? El riego, que tiene mucho que ver también con la experimental, el desarrollo del riego que conocemos hasta el día de hoy en la provincia se dio en dos etapas, esta fue una, y fue la más importante, casi el 60% de los canales de riego que existen en Tucumán, de los básicos a la vuelta de los ingenios, estaban hechos en esta época. Después se hicieron otras obras de ingeniería con tecnología, pero la base del desarrollo del riego en Tucumán, a la vuelta de los ingenios, como ustedes verán cuando ustedes van por los distintos ingenios, todos los ingenios tienen riego a la vuelta, está hecho en esta época, ¿sí? Ahora bien, leyes favorables a los productores, hay tecnología, hay crédito, desarrollo del riego. ¿A dónde vamos de nuevo? Superproducción, nueva crisis. Viene la segunda gran crisis en el sector azucarero. Esa segunda crisis en el sector azucarero, que esto era a mediados del 20, se da entre el 26 y el 27. ¿Sí? Esa crisis azucarera que nos lleva al laudo Alvear y que, ¿qué dice el laudo Alvear? Estipula y establece lo que es el precio de la caña de azúcar, porque en esa época la caña de azúcar el ingenio la pagaba como caña de azúcar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el precio que establece la caña de azúcar? De lo que produce una tonelada de caña de azúcar, lo llevemos a valores de hoy, aproximadamente el 10% produce de azúcar. Ese 10% de azúcar, lo que costaba ponerlo en Buenos Aires, bueno, la mitad de eso era el valor de una tonelada. ¿Estamos de acuerdo? Eso establece el laudo Alvear. Y a la vez establece que el ingenio, la mitad de lo que sale una tonelada de la caña de azúcar, la mitad de lo que sale el azúcar puesto en Buenos Aires de una tonelada, de esa mitad, la otra mitad el ingenio tenía que pagar los obreros. Eso establece el laudo Alvear. ¿Y qué genera ese laudo Alvear? Que les asegura el precio de compra a los obreros, a los cañeros. Indefectiblemente mejores condiciones para la compra y venta de la caña, lo que hace que los productores progresen y lleva a multiplicar por 12 el número de productores. Multiplica por 2 el número de productores. Por lo tanto, teníamos que hasta esa época los minifundistas, que no tenían más de 4 hectáreas, ocupaban el 33% de la superficie, pasan a ocupar el 55% de la superficie de caña. Obviamente, porque las condiciones le eran favorables. ¿Sí? Bien. Este es el conflicto cañeros-ingenio. Falta otro conflicto, el de obreros-ingenio, que obviamente se da en años posteriores, se da en la época del 45. ¿Sí?
En el 45 empiezan los primeros conflictos obrero-ingenio. Acuérdense que en el 45 viene Perón, vienen las leyes sociales, las leyes agrarias del peón rural, todo eso se da en la época de Perón. El voto femenino en el 45, estamos hablando del 45, todas esas leyes sociales se dan ahí. Entonces son los momentos a donde ya teniendo capacidad de reclamo empiezan los conflictos de los obreros con los ingenios. ¿Y eso en qué deriva? En un aumento del costo de la producción para los ingenios. Entonces, ¿qué hacen los ingenios contra eso? Los ingenios toman otra estrategia, se retraen, empiezan a volver a entregar tierra a los ingenios. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra les era alto. Entonces ellos, las tierras que le quedaban a los ingenios, empiezan a entregarlas de nuevo a los obreros en forma de pago, pero para que les trabajen ellos. Vuelven al viejo esquema que teníamos como estrategia para seguir teniendo mano de obra y a la vez para seguir produciendo. Ahora bien, cuando empiezan a entregar esto, hay más productores, hay más conflictos, pero con todo el modelo proteccionista hay más producción. Y al haber más producción, tenemos un desarrollo excesivo de la producción de azúcar que genera nuevas crisis. Entonces, ¿qué se establece en esa época? El famoso fondo regulador. ¿Qué establecía el fondo regulador? Había una diferencia entre los ingenios del norte de Salta, que hasta el día de hoy lo conocemos, tenemos las mismas diferencias hasta el día de hoy con respecto a los ingenios de acá de Tucumán. Los ingenios de Salta eran dueños totalmente de su tierra. Los ingenios de Tucumán, en una estrategia, empiezan a entregar la tierra, como dijimos. Entonces, esa gran diferencia establece también una diferencia en la producción y en la eficiencia de producción. Los ingenios de Salta, en particular Ledesma, muy eficiente comparado con los ingenios de Tucumán, producía azúcar más barata y mayor cantidad y mayor calidad. Entonces, el Estado, ante la crisis esta que se estaba armando, para que no decaigan ni se caigan los ingenios de acá de Tucumán, que a la sazón en esa época eran entre 30 y 40 ingenios, el Estado establece el fondo regulador, que ¿qué establecía? Que la diferencia en el costo de producción que tenía el ingenio de Salta, que era menos, casi la mitad del costo de producción que tenían los ingenios de Tucumán, Salta la tenía que poner en el fondo regulador. O sea, esa diferencia de costo lo mismo le costaba a Salta. La ponía en el fondo regulador y el fondo regulador se la daba a los ingenios deficitarios que habían en Tucumán, ¿sí? Ahora, eso, ¿qué es lo que empieza a generar? Que sostenían en el tiempo ingenios en Tucumán que eran deficitarios, pero que a la vez no dejaban de pagar bajo los precios de azúcar a los productores de Tucumán. Por lo tanto, por un lado pagaban poco y por el otro lado recibían un subsidio o compensación, ¿sí? Que generaba nuevas superproducciones, nuevas crisis y era todo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué nos deriva eso? En la crisis del modelo proteccionista, tanta protección del Estado lleva a crisis una atrás de otra y hace que termine declinando el modelo proteccionista. ¿Por qué? Ya estamos llegando a la década del 60 y en la década del 60 que se produce la más grande crisis de superproducción en los ingenios, donde el azúcar pasa a valer el 30% de lo que valía. Imagínense que algo que sale 100 pesos pasa a valer 30, o sea que está por debajo de los límites de los costos. Normalmente los costos de un producto son el 50% de su precio, en este caso pasa a valer el 30%. ¿Sí? Entonces tenemos esta gran crisis. ¿Sabe cuánto producía Tucumán ya en 1960? 1.200.000 toneladas de azúcar. ¿Cuánto está produciendo hoy en esta zafra Tucumán? Está bien, ha habido una helada. ¿Cuánto está produciendo hoy Tucumán? 1.250.000 toneladas de azúcar. Es lo que este año, está bien, habiendo helada se ha producido, pero que no es muy diferente de lo que se ha producido en 1960. Tucumán normalmente está produciendo 1.500.000 toneladas. ¿Qué lectura nos da eso? Que de 1960 a hoy no ha cambiado nada. No hemos tecnificado más, o sí, pero no lo suficiente, o no adecuadamente. Pero los ingenios, Tucumán sigue produciendo la misma cantidad de azúcar desde 1960 a ahora. No ha cambiado nada. Cambian de mano las tierras. Hay nuevas tecnologías, pero no producimos más. O sea que los ingenios siguen siendo deficitarios. ¿Sí? Ahora bien,
¿Qué es lo típico de esta época que empieza ya y continúa hoy? Que ante cada crisis el sistema bancario, el Estado, ¿sobre quién ajusta? Sobre el cañero. En la más grande crisis que se da en 1960, el Estado le seguía otorgando crédito a los ingenios, pero el sistema bancario le retrae el crédito a los productores. Ahí está la verdadera crisis de esta provincia, no en el precio del azúcar, sino que se aprieta económica y financieramente al productor mediano y chico, que es el verdadero multiplicador del dinero. ¿Por qué? Porque por cada peso de la industria azucarera, por cada peso de azúcar, se generan 7 pesos circundantes. Imaginémonos un productor mediano que vive en Montero, ¿dónde gasta? Cuando se le pincha la rueda del tractor, ¿dónde la infla la rueda o dónde la parcha la rueda? En el gomero de la zona. Si se le rompe una maquinaria, ¿dónde la arregla? En el herrero de la zona, en el mecánico de la zona. ¿Dónde compra su mercadería? En la zona. ¿Quién está produciendo el derrame? El productor. El ingenio, ¿dónde compra sus repuestos? Directamente en proveedores de Buenos Aires. El ingenio, ¿a qué mecánico acude cuando tiene roto un tractor? Al empleado mecánico que tiene, no al mecánico de la zona, el cual sí el productor acude y ese mecánico gana dinero y ese mecánico lo sigue invirtiendo en la zona, sigue gastando el dinero en la zona. ¿Entienden entonces por dónde viene el efecto multiplicador del azúcar de los productores? Los productores son los que derraman en la zona el dinero obtenido del azúcar. En cambio, el ingenio tiene sus proveedores de Buenos Aires, sus propios empleados mecánicos, su propio empleado herrero. No hay un derrame. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto en el 60? En el 60 justo se da el golpe de Estado, en la década del 60 justo se da el golpe de Estado de Onganía. Entonces, ¿cómo soluciona Onganía esta crisis? Por decreto manda cerrar 11 ingenios. Por decreto. Entre eso está el ingenio Amalia, el ingenio La Astenia, que ustedes lo conocerán, cuando pasan por La Astenia ven las chimeneas, todavía ven las chimeneas acá del ingenio Amalia, todavía están en pie. Bueno, por decreto manda cerrar 11 ingenios. Entonces, ¿qué pasa? 11 ingenios que se cierran por decreto, que dejan de producir, toda la mano de obra de esos ingenios, ¿qué pasa con esos ingenios? Emigra a Buenos Aires y se empiezan a generar los grandes cinturones de miseria que hay en Buenos Aires. Uno de los motivos, esta crisis azucarera. Ahora bien, esa crisis lamentablemente la pasan de la peor manera. No solamente cierran los ingenios, sino que Onganía trata a través de decretos y leyes que los productores cambien su producción de caña a otros productos. Eso después se va a ver más o menos parecido en la época menemista, cuando teníamos un embajador que se llamaba Ditela, que decía que acá los productores de caña tenían que hacer tomate, no sé si se acuerdan. Esta crisis que se da en los 60 con Onganía, después vienen de nuevo los gobiernos democráticos con Perón, la segunda, la tercera, vuelven los golpes militares en el 76, ¿se acuerdan? Bueno, en esa época nuevamente crisis azucarera. Entonces, ¿cómo soluciona el gobierno militar la crisis? O soluciona, por decir, cómo trata de solucionar la crisis azucarera el gobierno militar? A través de la cupificación. Ahí surge la cupificación. 76, gobierno militar, al igual que Onganía, con la misma política que mediante leyes o decreto trata de ordenar la producción, los militares en el 76 establecen lo que es la cupificación. ¿Qué establece la cupificación? Se establecen cupos, estamos hablando del 76, se establecen cupos basados en la producción de 1965. Lo que se producía en 1965, o sea, se retrotrae, tengamos en cuenta que debe haber habido muchos nuevos productores en ese transcurso, debe haber habido cambio de manos de tierra, debe haber habido nuevas sociedades o no. Sin embargo, ellos retrotraen al 65 la producción y dicen, bueno, quienes estaban produciendo en el 65 estas cantidades tienen este cupo de producción. Por lo tanto, todo aquel que ha adquirido tierra o ha cambiado su producción después del 65 quedaba fuera del sistema. Fuera del sistema, no podía vender su caña para azúcar. Se la vendía para alcohol, pero que no pagaba lo mismo. Por lo tanto, se genera todo un mercado negro, el mercado negro del cupo, porque después del 65 también hubo gente
que cambió o vendió la tierra, sin embargo le dieron el cupo de caña, siendo que no tenían tierra. ¿Por qué? Porque eran los antiguos dueños del 65. Entonces, si alquilaban los cupos, o alguien que tenía tierra y no tenía el cupo, le pagaba al que tenía cupo para que figure como que era caña de él, y poder tirar esa caña para azúcar que tenía un mejor precio que la caña para alcohol. Porque en ese momento se compraba la caña. Entonces, si la caña era para alcohol se pagaba un precio, y si la caña era para azúcar se pagaba otro, como si el costo de producción de esa caña fuera diferente. Entonces se genera todo un mercado paralelo que es de las ventas de los cupos, ¿sí? Eso nos demuestra nuevamente que las cosas por imposición siempre generan costos y un sistema paralelo. Ahora bien, en esa época no nos olvidemos que ya desde el modelo proteccionista se había creado la Dirección Nacional de Azúcar, y es esta Dirección Nacional de Azúcar la encargada de controlar los cupos, ¿sí? Entre el 76 y el 83, que dura el gobierno militar, el sistema de cupo prevalece. Cuando en el 83 viene la democracia, cambia el sistema, entra Alfonsín, cambia el sistema, se elimina el sistema de cupo y viene quizá el sistema más justo que hasta el día de hoy existe, que es el sistema de maquila, tomado como ejemplo de lo que se hace con las vides, que es el sistema de maquila. ¿Qué implica el sistema de maquila? El sistema de maquila implica que yo, productor, produzco, en este caso, caña de azúcar, y le entrego al ingenio la caña para que el ingenio me produzca a mí azúcar, y yo lo que vendo es azúcar. No vendo mi caña, lo que vendo es un subproducto de mi cañaveral, que es el azúcar. Y el ingenio, ¿cómo se cobra esa fabricación del azúcar? Con el mismo producto, con azúcar, con la mitad del azúcar que genera lo que yo le entrego de caña. Entonces el ingenio también pasa a ser, el ingenio ya vendía azúcar, pero yo, productor, en realidad cambio mi mercado, y en vez de vender caña al ingenio paso a ser un vendedor de azúcar. Eso establece la maquila. Que me paguen que yo al ingenio le pague con producto. Ahora, el ingenio deja de comprarme a mí. ¿Me entienden lo que le digo? Yo lo contrato al ingenio pagándole con azúcar. Cambia la relación cañero-ingenio. Y cambia la forma de ser el cañero. El cañero deja de ser solo productor y pasa a ser productor y comercializador a la vez. ¿Sí? Bien. Este sistema de maquila, que es el paso que le sigue a la cupificación, pero que ustedes recuerden, en los dos gobiernos militares que acabamos de pasar, tanto en el de Onganía como el del periodo del 76 al 83, en los dos se impone la forma de producción. Por lo tanto, si bien en Onganía no había una cupificación, pero era como si lo existiera. Onganía dice, tiene que haber tanto ingenio, tiene que haber tal producción, usted, productor de caña, deje de producir caña, produzca esto. Y en el gobierno militar del 76 al 83, lo que se hace, no se obliga a nadie a producir otra cosa, pero más o menos como que sí, a través de la cupificación, cosa que cambia radicalmente con el gobierno de Alfonsín en plena democracia, a donde se establece el sistema de maquila, que genera condiciones mucho más equitativas e igualitarias para los productores, al ser el productor el dueño de su propio azúcar, sentarse sobre su azúcar y decidir él el momento de venta, el mejor precio, y no estar atado a un ingenio, porque esto también le da libertad al productor, que hoy no me gusta este ingenio, me voy al otro ingenio. Total, lo que me dan es el azúcar que yo la vendo donde yo quiero. Le da el poder al productor, el poder de poder vender donde él quiera y cuando él quiera. ¿Sí? ¿Qué genera esto? Directamente, su primer gran consecuencia, que es muy buena, es el aumento increíble de cooperativas cañeras y cooperativas de trabajo en el sector azucarero. ¿Y qué es lo que me está dando que haya mucha cooperativa? Que hay mucha mano de obra que antes eran empleados y pasan a ser miembros de una cooperativa y pasan a ser dueños del azúcar. Con una pequeña parcelita de tierra que tenían para subsistencia antes, la podían ingresar a la cooperativa y ser miembros de una cooperativa y tener mejores condiciones de vida. Por eso aumentan notablemente todas las cooperativas en la época de Alfonsín, cosa que desarrolla muy bien el sector productivo de la caña de azúcar, el cual va a tener una nueva crisis, nuevamente, como todo lo que se empuja sin un control, va a tener una nueva crisis, que es con la entrada del modelo neoliberal en la década del 90, que es Menem el presidente que impone el modelo neoliberal, y que qué significa, como vimos en las clases anteriores, el modelo neoliberal. Apertura de mercado, apertura financiera, desregulación y privatización.
Apertura de mercado, ¿qué me trae? La entrada de tecnología sin control, ¿sí? La apertura financiera, ¿qué me trae aparejado? La entrada y salida del dinero sin control. La desregulación, ¿qué me trae? Se elimina la Dirección Nacional de Azúcar, ¿sí? Que hasta último momento seguía todavía, si no bien manejando los cupos, pero sí controlando la maquila, controlando la relación cañero-ingenio. Se elimina la Dirección Nacional de Azúcar con la desregulación. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el Estado deja de ver, de participar en el proceso, deja de cuidar a algunos actores como ser los productores medianos y chicos. Es la desregulación que me genera que la DNA desaparece, que me genera que el control sobre la tecnología desaparece, que me genera que el control sobre el dinero desaparece. Y el último paso es la privatización de las empresas estatales, ¿sí? ¿Qué me trae aparejado todo esto? Que cuestiones que estaban establecidas como el sistema de maquila también desaparece. Y se establece todo un sistema salvaje de compra y venta de caña nuevamente. Por lo tanto, eso me trae aparejado que se funden muchos productores en esta etapa, se funden muchas cooperativas, los primeros actores que se funden son las cooperativas, ¿sí? Y entonces pasa a haber una nueva concentración de tierra en el sector cañero, y es que los ingenios que antiguamente, ¿se acuerdan cuando veníamos que los ingenios se empiezan a desprender de tierra y le empiezan a entregar? Son nuevamente los ingenios los que empiezan a tomar la tierra, y hoy en día son prácticamente el actor principal del sector azucarero, los ingenios con sus tierras, muchas tomadas de esta época, los actores más pesados del esquema azucarero, ¿sí? Y eso es hasta el día de hoy, donde en el año 2000 se logra a través de los gremios azucareros como Cercactu, EUCIT, luchan y logran establecer nuevamente el sistema de maquila, y eso genera que haya un freno al comercio salvaje que había en la época del neoliberalismo y la desregulación, y gracias a que en el año 2000 se vuelve a establecer el sistema de maquila por ley, y que a su vez esa ley protege la entrada de azúcares de Brasil, hoy en día estamos viendo cómo hay nuevamente un desarrollo de productores en el sector cañero. Hasta ahí ha llegado la clase. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, muchas gracias.